Hoy vamos a considerar un segundo momento dentro de este proceso, si pudiésemos llamar de esa manera, de la narrativa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo entiendo que indudablemente hoy no es el día que murió el Señor, pero hoy nosotros lo recordamos por un asunto más de tiempos que otra razón. Pero yo quiero llevar tu mente y tu corazón a ese momento en la narrativa bíblica, al Gólgota, al lugar donde Jesús está siendo clavado en el madero, en esa cruz. Y yo creo que en narrativas un hecho fundamental es el poder usar nuestra imaginación para poder tocar con los ojos. Y eso quiero invitarte en esta tarde, que podamos juntos caminar en un momento de la historia que es dramático y que marca un antes y después en la vida del hombre, en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad. Ayer en el relato que seguíamos por los evangelios, observábamos que Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto. Jesús estaba marcando el fin del pacto, del viejo pacto, alrededor de conmemorar la salida de Egipto del pueblo de Israel y ese recordatorio alrededor de la mesa, sacrificando un cordero, tomando vino, 4 copas de vino. ¿Tú recuerdas esto? Con la idea de rememorar, de traer a la memoria de los judíos lo que implicó la libertad o la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Tú recuerdas que en esa misma cena Jesús habla del traidor. Jesús habla de que lo iban a abandonar, de que Pedro lo iba a dejar. Y las expresiones de los discípulos alrededor de la mesa era: jamás haremos esto. Nunca te abandonaremos. Y a lo largo de la narrativa nos encontramos en el Getsemaní, Jesús clamando, Jesús hablando con su Padre con tanta intensidad que el sudor que corría por sus mejillas eran como grandes gotas de sangre. Él pidiendo a sus discípulos que oren con él para que ellos no entren en tentación. Jesús derramando su alma por aquello que estaba por venir. Jesús derramando su corazón delante de su Padre por aquello que estaba por venir. Y recuerda, no era el temor a enfrentar a sus verdugos. No era el temor de enfrentar la misma muerte en un sentido. Observábamos que el corazón de Jesús entró en gran aflicción y el texto original nos decía: con gran terror, él clamaba a su Padre. La razón: Jesús sabía que la justa ira de Dios iba a ser descargada sobre Jesús en la cruz del Calvario. Esto llenaba el corazón de Jesús de gran terror, de gran temor en su humanidad. El pensar que esta ira, otra vez la justicia de Dios que tú y yo merecíamos, iba a ser descargada por el pecado no de Jesús, por el pecado que Él estaba llevando, tu pecado y el mío en esa cruz. Él iba a recibir entonces la justicia de Dios. En la narrativa que observamos ayer, Jesús es tomado preso, es entregado por el traidor Judas, quien con un beso señala quién era el maestro. Pedro, antes de huir, corta una oreja. Los demás se dispersan y Jesús es llevado para ser interrogado. Decíamos ayer que 3 veces fue sometido a una investigación, a un careo por los romanos y no se halló culpable. 3 veces por el Sanedrín y no se halló culpable. Se tuvieron que fabricar pruebas para que Jesús pueda ser entonces sentenciado. En la narrativa también observamos
Era la época donde los romanos liberaban a un preso judío que ellos tenían y exponen a Barrabás y a Jesús delante del pueblo. Y éste pregunta, ¿a quién liberaremos? Y el pueblo empieza a decir a Barrabás. Liberemos a Barrabás. La gente, el pueblo, empieza a pedir por Barrabás, quien era un criminal. Él tenía un prontuario. No era cualquier ladrón, él era un revolucionario que buscaba la caída del imperio romano. Era un homicida, era un delincuente. Este merecía estar en la cárcel. Junto a él Jesús, un hombre que nunca pecó, un hombre que vivió una vida perfecta. Y el pueblo pide la liberación de Barrabás. ¿Y tú recuerdas la expresión del Sanedrín? Cuando los romanos dicen, bueno, esto es por cuenta de ustedes, parafraseando, yo me lavo las manos. Este asunto es sobre este pueblo. Los judíos dicen, sea sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. La descripción de la narrativa, el castigo que lo lleva hasta el momento de la cruz. Jesús es puesto en tierra, en el Gólgota, desde el pretorio hasta el Calvario, 4 kilómetros. Los últimos 600 metros Jesús se desploma y tiene que ser ayudado para cargar, para llevar su cruz. Estando en el Gólgota, decíamos, Jesús es puesto en tierra, sus brazos son extendidos y entonces los clavos atraviesan sus manos, los clavos atraviesan sus pies y es levantado el Hijo del Hombre. Cuando uno contempla esta escena, lo que a veces uno normalmente llega a sentir es tristeza, es pena. Pero la invitación de las Escrituras no es a sentir tristeza ni pena, sino una absoluta y profunda gratitud porque Él tomó mi lugar. Tú y yo deberíamos estar en esa cruz. Tú y yo deberíamos haber recibido la justa justicia de Dios por la vida que llevábamos, que algunos llevan hasta el día de hoy. A veces la pregunta al contemplar esta cruz es ¿cómo puedo acercarme a Dios y ser recibido por Él y reconciliarme con Él cuando me siento tan sucio e indigno? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo estar en paz con Dios cuando mi conciencia me apuñala constantemente con recordatorios de pecado, lujuria, avaricia, ambición, egoísmo, idolatría? ¿Cómo puedo estar en paz cuando en el mejor momento del día mi conciencia empieza a acusarme por pecados cometidos? ¿Cómo puedo alcanzar paz? ¿Hay acaso esperanza de que algún día pueda sentir el amor que Dios tiene por mí o para mí? Cuando uno contempla la cruz, normalmente esto es lo que viene al corazón. ¿Cómo puedo hallar paz? Yo no sé si tú sientes que tu conciencia ocasionalmente te acusa. Y quiero hacer una diferencia pensando que estamos a los pies de esa cruz. Habiendo nacido de nuevo, es probable que tú sientas la acusación de tu conciencia por pecados pasados. Es probable. Es probable que estés orando al Señor y teniendo comunión con Él y venga algo vergonzoso de tu pasado a ese momento que te paraliza. Es probable. Y tú no habiendo nacido de nuevo, sin lugar a dudas tu conciencia juega contigo. Sin lugar a dudas. Pero ¿cómo le hacemos cuando estamos parados frente a la cruz, a los pies de la cruz, y alguien que fue regenerado, alguien que fue alcanzado por la gracia del Señor, alguien que es llamado Hijo de Dios, todavía siente acusación de asuntos del pasado que fueron llevados en esa cruz? Porque el recordatorio de la cruz sí es salvación. Pero es un concepto teológico monumental, sin lugar a dudas.
Pero yo quiero en esta noche, tarde noche, ayudarnos a aterrizar esta idea de tal forma que si tú has nacido de nuevo, puedas ejercer gobierno en el Espíritu Santo sobre tu conciencia delante de esa cruz. Si tú no has nacido de nuevo, tranquilo, hay esperanza. Pero si tú no abrazas esa esperanza, sin lugar a dudas, tu conciencia te va a seguir molestando por las cosas que has hecho, haces. Lo que encontramos en Hebreos 9, para introducir lo que esta noche queremos hablar, es la respuesta. Hebreos 9 es la respuesta, la única solución a ese problema de acusación, habiendo sido salvado, pero mi conciencia me sigue acusando. No he nacido de nuevo, sin lugar a dudas, tu conciencia te va a seguir acusando, pero la respuesta es Hebreos capítulo 9, porque el único o lo único que purificará tu conciencia para que puedas disfrutar de Dios y saber que Él disfruta de ti es la sangre de Cristo. Lo único. Y en esa cruz, lo que fue derramada fue la sangre de Cristo. Recuerda que lo único que podía momentáneamente aquietar la conciencia en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, eran ofrendas, eran ciertos sacrificios, eran enseres que se encontraban en el templo. Pero otra vez era momentáneo, era temporal. Cada año el pueblo debería ofrecer sacrificio por los pecados, cada año. Y no todos podían entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Y no era cualquier hombre, era un hombre que tenía que estar preparado para enfrentar la presencia de Dios. Era una preparación no a la ligera, porque se consideraba aún la vestimenta. Y de todas maneras, no vaya a ser que él pecó y no nos dijo. Pese a que ofreció él por sus pecados un sacrificio en los atrios, antes de entrar al lugar santo para luego dirigirse al lugar santísimo, pero no vaya a ser que entre en pecado. Dios lo va a fulminar, porque Dios no tolera el pecado. Y tú recuerdas que lo amarraban y ponían unas campanitas, y mientras él entraba, las campanitas sonaban y el pueblo decía, está vivo. Dios está recibiendo nuestra ofrenda. No se preocupen, el sumo sacerdote sigue vivo. Pero si el sumo sacerdote entraba en una condición de pecado, era fulminado por la presencia de Dios. Esta es la narrativa del Antiguo Testamento. Entonces lo que hacía esa soga era ayudar a sacarlo a rastras, porque nadie más podía entrar. No era como, lo perdimos, entren 3. No. La soga servía para sacarlo del lugar santísimo. Pero observa lo que sucede. Hebreos 9, 13, 14 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociados sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Yo no sé si este texto toca tu mente, debería hacerlo. La razón, la manera, la forma de que nuestra conciencia delante de Dios haya quietud, haya libertad, es la sangre de Cristo. ¿Y dónde está esta sangre? Este no es un asunto de decir, declaro la sangre de Cristo sobre tu vida. No, esto no está diciendo el texto. Este no es un asunto de repetirte, decir la sangre. No es eso lo que el texto dice. Es, mira la cruz. Contempla la cruz y observa el Cordero perfecto que está siendo inmolado por nuestros pecados. Observa la sangre que es vertida en esa cruz para perdón de nuestros
pecados. Una vez más, Hebreos 9:14 está declarando que a diferencia de la sangre de los machos cabríos, los toros en el Antiguo Testamento, que estaban regulados por una limpieza ceremonial de pecados, la sangre de Cristo, nuestro Salvador, limpia nuestras conciencias y trae perdón una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Un sacrificio una vez y para siempre. Esa es la libertad que Él nos da. Y eso es lo que hoy recordamos. Si la pregunta fuese, ¿y de qué es purificada o limpiada nuestra conciencia? El versículo 14 de Hebreos 9 nos dice, de obras muertas. De obras muertas. Escucha lo siguiente. Jesús tiene en mente todo lo que hayamos hecho alguna vez. Todo lo que hayamos hecho alguna vez pensando que redimiría nuestra alma. Todo lo que hayamos dicho alguna vez con la esperanza de que nuestras palabras alejaran la ira de Dios. Todo lo que hayamos dado, sacrificado, prometido o rechazado, creyendo que traería descanso a nuestra conciencia, a nuestro corazón o nuestra mente. Pablo dice, todas estas cosas, todas estas obras son muertas porque no tiene el poder para reconciliarnos con Dios. Toda obra de hombre están muertas porque vienen de corazones carentes de vida espiritual. Están muertas porque nos dejan con una sensación de desesperanza, como si nadie pudiese librarnos de la culpa. Pero Hebreos dice, tú no puedes hacer algo para que tu conciencia se aquiete. Tú no puedes hacer algo para alcanzar salvación. Hebreos 9 está señalando la cruz. Hebreos 9 nos está diciendo la sangre derramada en esa cruz puede hacer todo. Puede hacer todo. Tu mejor esfuerzo no alcanza. Tus mejores obras que tú entiendes pueden quizás ayudarte, no son suficientes, no alcanzan y nunca van a alcanzar. Mira la invitación, mira la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Otra palabra que algunos traductores usan alrededor de Hebreos 9 es religión. Las obras o la religión tiene obras muertas. Ese es el sentido, ese es el otro tipo de traducción. La idea es, y cito a John Stott, que la religión es el intento de motivar a las personas a hacer buenas obras sobre la base de sus sentimientos de culpa. Repito, la religión es el intento de motivar a las personas a hacer buenas obras sobre la base de sus sentimientos de culpa. El Evangelio llama a las personas a hacer buenas obras sobre la base del perdón de la culpa. ¿Notas la diferencia? La religión dice, es evidente que te sientes culpable, sucio y contaminado. Así que lo que tú tienes que hacer es esto. Trabaja para Dios, da más, ora más, sirve más, haz más y sigue haciendo muchas cosas hasta que sientas que tu conciencia es aquietada. El Evangelio dice, el problema no es que te sientas culpable. El problema es que eres culpable. Puedes sentirte, y es una realidad, sin Cristo eres culpable. Así que lo que tú necesitas es hacer lo siguiente. Recibe por la fe la obra que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Escucha, volvamos al Gólgota. Mira la cruz. Mira al inocente colgado en esa cruz. Mira a la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, que se hizo hombre
y que tomó tu lugar en esa cruz. En la narrativa bíblica, y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 23, porque lo que acabamos de ver en Hebreos 9 es el resultado de esta obra. ¿Cómo yo puedo alcanzar una conciencia limpia delante de Dios? ¿Cómo yo puedo saber que Él me ha dado todo en esa cruz? ¿Cómo puede mi mente comprender que no se trata de lo que yo haga, sino se trata de todo lo que Él hizo? Y esa es la cruz. Lucas capítulo 23, versículos 33 al 49 dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente, este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Ve conmigo a Marcos, por favor. Marcos capítulo 15, versículos 33 al 38. Recuerda que los evangelios, en la narrativa que tiene cada evangelio, tienen detalles que los otros evangelios no tienen. Versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, esto es mediodía, hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es más o menos las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús exclamó con gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, poniéndolo en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué es aquello? ¿O quién es aquella persona que nos puede reconciliar con Dios? ¿Qué es aquello que fue derramado en la cruz del Calvario, que puede traer paz a nuestras conciencias? Habiendo nacido de nuevo, como dijimos hace unos minutos, es probable que nuestra conciencia, en un momento, como dice Hebreos 9, nos acuse
por cosas del pasado. Es posible, decíamos. Pero ¿qué es aquello? ¿Quién es esta persona que puede darnos paz con Dios, reconciliarnos con Dios? Y su sangre preciosa puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Y la respuesta que todos podemos señalar es Jesús, y es su sangre. Alguien se preguntaba y decía, mientras la segunda persona de la Trinidad sufría en esa cruz, ¿Dios dónde estaba? ¿Su Padre dónde se encontraba? La respuesta es, escucha bien, Dios no estaba ausente. Dios estaba en el Calvario. Él estaba allí, el Dios soberano, el Padre eterno. Él estaba allí como el juez del universo, juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz. Y al mismo tiempo, dice John Stott, al mismo tiempo daba una muestra de amor incomprensible para todos aquellos que por la fe alcanzarían salvación. Esto es extraordinario. Dios en la cruz está derramando su ira sobre el pecado que Cristo estaba llevando. Pero Dios mismo, presente en el Calvario, derramando su ira, a la vez está expresando misericordia, porque esa ira nos iba a liberar a nosotros. La expresión de su justicia, la expresión de su misericordia. Cristo recibiendo la justicia de Dios que tú y yo merecíamos, pero que cayó sobre Él. Y tú y yo en un momento hemos recibido no la justicia, tú y yo hemos recibido en un momento la misericordia de Dios. Tú y yo somos resultado del ejercicio de la justicia en la cruz del Calvario. ¿Cómo? La expresión de su misericordia. John Stott dice, el amor divino triunfa sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. La cruz fue un acto simultáneamente de castigo y amnistía, de severidad y gracia, de justicia y misericordia. Spurgeon, en uno de sus comentarios alrededor de estos versículos, él dice lo siguiente: nuestro Señor y Salvador bebió la copa de la ira santa y justa de Dios, sin una gota de misericordia. Dios no dijo, y es mucha ira, es muy fuerte mi justicia sobre mi hijo. No. Él, si vale la expresión, desató, dejó caer su justicia sobre el pecado. Por eso la expresión de decir que el Salvador bebió la copa de la ira santa y justa de Dios sin una gota de misericordia, para que los creyentes podamos disfrutar de la copa de la salvación sin una gota de su ira. Él sufrió el desamparo del Padre para que podamos disfrutar hoy la bendición de ser recibidos y adoptados en la familia de la fe. Esto es lo que está sucediendo en la cruz. Yo quiero traer brevemente lo que Arthur Pink ha llamado los 7 clamores desde la cruz. Tú puedes tomar esta porción y seguro puedes encontrar otros detalles que pueden sumar a lo que Jesús vino hablando mientras Él estaba crucificado. Pero déjame seguir esta ruta, tomar de Pink esta estructura para traer esta noche a nuestras mentes lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Lo primero es que hubo una súplica por el perdón. Lo segundo fue una promesa de salvación. Lo tercero es una provisión para María, quien era su madre. Cuarto, Jesús hace una petición al Padre. Quinto, hay una súplica por alivio. Sexto,
hay una proclamación de victoria y que por un tema de tiempo lo voy a conectar con la séptima súplica, que es una oración de consumación. Empecemos brevemente a revisar cada punto. Una súplica por el perdón. La primera declaración que nosotros encontramos en el texto que leímos y que en paralelo tú puedes observar en los otros evangelios es que Jesús ruega por misericordia a beneficio de sus verdugos. Yo no sé si tú cuando lees este texto logras entender lo que Jesús está haciendo. Estos hombres lo maltrataron. Estos hombres, sus verdugos, lo torturaron. No fue poca cosa lo que hicieron con él. Lo insultaban, le escupían. Isaías 53 nos dice que arrancaban su barba. El maltrato llegó a tal punto que no se halló hermosura en su rostro. Era irreconocible Jesús. ¿No es el Jesús rubio, choco, que anda con el cabello suelto y aún en la cruz luciéndose? No. Este Jesús de la narrativa de Isaías 53 y de los evangelios fue desfigurado por la enorme cantidad de golpes que él recibió, y él estando en la cruz, Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34 dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allá a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Algunos autores piensan que mientras sus manos estaban siendo perforadas por los clavos, mientras sus pies eran atravesados por los clavos, mientras él era levantado en esa cruz, era el momento cuando él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de la burla, no solo de sus verdugos, sino de la gente que estaba cerca, esta oración es intercesora, escucha bien, es intercesora por el gran sumo sacerdote. Dios empieza, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, en la cruz mismo empieza a interceder por sus verdugos. ¿Y sabes quiénes estamos incluidos en esa oración? Tú y yo. En esa oración de Padre, perdónalos, porque esos no saben lo que hacen. No solo eran sus verdugos. No solo eran aquellos que por mandato lo clavaron en esa cruz. No solo era esa multitud que gritaba y decía, hey, tú eres el Cristo, bájate de esa cruz. No, no, no. Tú y yo estamos representados en esos verdugos, en esa gente que gritaba, porque no pienses que tú y yo hubiésemos hecho algo distinto. Yo sé que a veces nos ponemos como muy Avenger. Si yo hubiese estado ahí, yo no hubiese permitido, yo me hubiese gustado vivir en ese tiempo. Tú y yo hubiésemos sido los primeros en correr. Tú y yo hubiésemos gritado Barrabás. Tú y yo hubiésemos gritado como la multitud, bájate, sálvate. Y él hubiese dicho, Padre, perdona a Eric, perdona a Julio, perdona a Johnny, pon tu nombre, porque no sabe lo que hace. El gran sumo sacerdote, ejerciendo su rol eterno, intercediendo por nosotros en esa cruz. Segundo, una segunda declaración de Jesús es la promesa de salvación. A medida que las horas pasaban, Jesús se encuentra agonizando en esa cruz. Recuerda, la justicia de Dios está siendo desatada en esa cruz. No solo es el dolor físico que siente Jesús
en su humanidad. Escucha, tú y yo nos cortamos y hacemos un escándalo. Tú y yo nos golpeamos y pedimos licencia en el trabajo porque me lastimé. Solo imagínate, te ruego que puedas mirar la cruz. Él está desgarrado en esa cruz. Él está agonizando. Y uno de los ladrones, recuerda que habían 2 ladrones, uno a cada lado de él. Lucas 23, 39 al 43 dice, uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos. En el texto original la palabra es maldiciones, groserías, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Esta no es una pregunta como ligera. Esta es una pregunta burlona. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón no está reconociendo que él es el Cristo. Él simplemente está extendiendo la burla del pueblo. Versículo 40. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Escucha bien, dice, nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Notas lo que el texto está señalando respecto a hacer una diferencia sustancial entre estos ladrones? El hecho de decir que tú y yo estamos aquí justamente, por supuesto. Recuerda que en esa época, aquellos que eran crucificados no era cualquier persona. No eran ladrones comunes, no eran delincuentes comunes, era gente buscada. Era gente buscada, era gente que atentaba contra el Estado, contra el gobierno. Era gente que hacía revueltas para probablemente derrocar al gobierno de turno. Eran asesinos. Era gente que buscaba la oportunidad para hacer daño a alguien. Estos hombres tenían un prontuario. No eran simples delincuentes. Pero escucha bien. Tú y yo estamos en esa cruz. Porque desde aquí es fácil criticar a estos hombres. No, es que estos sí eran malos. ¿Y tú eras bueno? Estos eran mentirosos y tú y yo no lo éramos. Estos hombres eran unos homicidas porque yo jamás maté a nadie. No, espérate. Jesús dijo, cualquiera que llame necio a su hermano, cometió homicidio. Cualquiera que tenga un pensamiento contrario a las Escrituras con relación a su hermano es un homicida. No, es que estos hombres seguramente engañaron a sus mujeres. Espérate. ¿No es Jesús quien dijo, cualquier hombre que mire a una mujer y la codicia en su corazón y adulteró con ella? Cualquier hombre que mire a una mujer y la desee, ¿no es acaso que ya adulteró con ella en su corazón? Tú y yo deberíamos estar en esa cruz. Tú y yo deberíamos estar justo al lado de Jesús, crucificados porque éramos delincuentes. Y no te ofendas, porque tú y yo sabemos que es verdad. No, es que yo no soy ningún ladrón. Usted no me va a ofender. No, yo no te estoy ofendiendo. Yo no te estoy ofendiendo. Cuando no pago mis impuestos, cuando robo tiempo, cuando me pagan para trabajar 8 horas y clavo 6 y luego estoy chateando las 2 siguientes horas, estoy robando tiempo. Tú y yo deberíamos estar allí. Pero observa el acto de gracia en esa cruz. Observa que no solo gran sumo sacerdote intercediendo y diciendo perdónalos porque no saben lo que hace, sino la gracia que se empieza a desplegar en esa cruz, porque es como el hijo pródigo. No sé si notas aquello. Es como que uno de los ladrones vuelve en sí y dice, oye, tú y yo somos culpables. Tú y yo nos merecemos este castigo, pero este hombre que te aseguro que probablemente pudieron escuchar de un tal Jesús,
Probablemente escucharon de alguien que hacía milagros y que se hacía llamar hijo de Dios, pero tú no los miras, o por lo menos no hay una relación de estos delincuentes con el ministerio previo de Jesús. Pero es que la gracia está en la cruz. Y este hombre es como que vuelve en sí, dice, tú y yo merecemos esto, pero este hombre es inocente, no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada. Versículo 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es como que la respuesta de Jesús es, espérate, tú no tienes que esperar mucho. Tú no tienes que esperar que venga mi reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy, no cuando venga mi reino, no mañana, no en unas horas, espérate a ver si resucito, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pura gracia. ¿Qué es lo que este hombre hizo? Todo mal. Este hombre hizo todo mal, por eso está crucificado. No tuvo oportunidad de hacer obra alguna. Este hombre no dijo, Jesús, sé que estoy crucificado, sé que tengo que hacer algunas cosas buenas para alcanzar tu reino. No. Jesús le dice, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, no en el purgatorio. Pagando tus deudas. Oye, porque tú eres un delincuente famoso. Yo recuerdo haber visto tu rostro en los postes como buscado. Tienes mucho que pagar. No. Oye, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. No es por obras, es por gracia. ¿Tenía algo de qué gloriarse este ladrón? No, nada. Pero después de la afirmación de Jesús, sí, tenía mucho en qué gloriarse, en la gracia de Jesús. Escucha, la salvación no es por obras. No es por obras. ¿Recuerdas lo que la conciencia dice? Igual religión, debes hacer para alcanzar la benevolencia de Dios. Jesús nos dice en esta noche, es por gracia. Es mi obra en la cruz. Tu rol, tu tarea, arrepiéntete. Arrepiéntete y cree. Abraza la cruz. Vamos un poco más rápido. Tercero, hay una provisión para María. Tú recuerdas que a los pies de la cruz, en la narrativa bíblica, se encontraba María, la madre de Jesús, junto a otras mujeres. Juan capítulo 19, versículo 25. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Observe este hecho. Juan 19, los siguientes versículos, 26 y 27, hacen algo extraordinario, donde aún se ve la perfección de Jesús en el cumplimiento de la ley. Porque la narrativa aquí no está por casualidad. Es que Jesús, aún estando crucificado, estaba cumpliendo la ley. Observa lo siguiente, 26 y 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Cristo amó y honró a su madre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿No es acaso que estaba cumpliendo el quinto mandamiento? ¿No es acaso que Jesús, aún crucificado, no estaba cumpliendo el quinto mandamiento y siendo responsable del cuidado de su madre aún en su vejez? No es que Jesús se estaba asegurando que yo ya no voy a estar, probablemente yo no pueda cuidarla, pero no la puedo dejar así. Jesús en la cruz y delega a uno de sus discípulos para que ella pueda ser atendida en su vejez. La narrativa
en la obra de la cruz no es casual. ¿No nos llama la atención? Si Jesús, estando crucificado, honró a su madre cuidando de ella, aún sabiendo Jesús que sí iba a resucitar, pero que también iba a volver a los cielos, ¿no es que tiene cuidado? ¿No es una llamada de atención para muchos en esta noche? ¿Tú tienes cuidado? ¿Tienes cuidado de ellos? ¿Tú puedes hablar, visitarlos, tomar tiempo para estar con ellos? Yo sé de muchos que sí, pero ¿qué de ti que no? Tienes el ejemplo, el estándar de la cruz. Cuarto, Jesús hace una petición al Padre. Marcos capítulo 15, versículos 25 al 34. Era la hora tercera, aproximadamente 9 de la mañana, cuando Jesús fue crucificado. Cuando llegó la hora sexta, 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabachthani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debemos entender que esta exclamación de Jesús no es un reclamo de una ruptura en la relación del Hijo con el Padre, como muchos han tratado de señalar. No es una ruptura de la unidad esencial que existe en la Trinidad. No hay una ruptura en ese momento, porque eso es imposible. Recuerda que aún Jesús, estando en esa cruz, Él era hombre y Él era Dios. Nunca dejó de ser hombre, nunca dejó de ser Dios. Por eso no existe esta ruptura de la unidad de la Trinidad. Esta unidad muchos teólogos señalan como una unidad inmutable y eterna entre las tres personas de la Trinidad que de ninguna manera puede ser quebrantada. Pero lo que Jesús siente es el abandono del Padre en su humanidad. Esta expresión, ¿por qué me has abandonado?, sin lugar a dudas, tiene que ver con que Dios en ese momento de descargar su justa ira sobre el pecado no puede tener comunión. Dios no se relaciona con el pecado, ¿no es cierto? De hecho, como lo he mencionado y lo he sostenido múltiples veces, cuando tú y yo estamos en pecado y nos acercamos a Dios en oración, ¿qué es lo primero que va a salir? Nuestro pecado. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo. Cuando yo me acerco en oración al Dios santo, lo primero que frente a su santidad va a salir es mi pecado. Y es como que Dios me dijese, hijo, qué bueno que estés aquí por ilustrarlo. Hablemos de este asunto. Antes de que tú empieces con tus peticiones, antes de que tú empieces a pedirme sobre ciertos asuntos, a orar por ciertas personas, ¿qué te parece si tomamos un tiempo y conversamos de este asunto en tu vida que tú necesitas decírmelo? Pero es que Dios no es que Él lo sabe todo, no, sí Él lo sabe todo, pero quiero escucharlo de ti, su Hijo. Y esto es lo que está sucediendo en la cruz. En la cruz, Jesús es abandonado por el Padre en este concepto de que Dios no puede tener comunión y relación con el pecado. Recuerda, Jesús está cargando todos nuestros pecados y de los cientos de miles de millones de cristianos a lo largo de la historia, Él está cargando sobre sus hombros ese pecado. Jesús no puede tener comunión. John Stott dice, el Cordero de Dios fue inmolado en el altar de la cruz, sufrió en esas 3 horas el infierno eterno de todos aquellos que habrían de ser salvos a través de la historia. Cristo, nuestra Pascua, fue crucificado por nosotros. Cristo sintió el abandono del Padre porque todo el pecado se encontraba en Él. Fin de la cita. Entonces, mientras Cristo colgaba allí,
Estaba llevando, como hemos dicho por varias veces, nuestros pecados. Estaba cargando nuestra deuda. Y cuando se acercaba el momento de que Jesús muera, el Padre aparta su vista. Insisto en la idea, porque Dios no tiene comunión ni relación con el pecado. El Hijo siente el abandono del Padre por tu causa y por la mía. Segunda Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Quinto, Pink llama a este momento una súplica de alivio. Juan capítulo 19, versículos 28 y 29 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. ¿Tú recuerdas que había una profecía alrededor de esto? Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Una súplica de alivio. Recuerda que en su humanidad Él está desgarrado, en su humanidad Él está sufriendo, en su humanidad Él está sangrando, lleva crucificado cerca de 6 horas, Él tenía sed, y esta es la súplica que Él hace en cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento. Él hasta en su muerte cumplió con cada detalle de la profecía del Antiguo Testamento. Tengo sed. Sexto, y voy a sumarlo al séptimo clamor, es una proclamación de consumación y victoria. Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Lucas 23, versículos 45 y 46 dice, la luz del sol desapareció, y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Marcos 15:37 dice, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La palabra que usan los distintos evangelios para entender la idea de consumado es tetelestai. Jesús gritó desde esa cruz, tetelestai, consumado es. Padre, tu voluntad fue hecha. Padre, la deuda del pecado fue cancelada. Padre, la obra que tú me encomendaste que hiciese, aquello que fue planeado desde la eternidad, consumado es. Consumado es. Si hay una frase que tú te puedes llevar esta noche es la siguiente, consumado es. Cuando venga a tu conciencia una acusación, cuando venga a tu mente una acusación por un pecado del pasado, siendo tu hijo de Dios, tú tienes dos opciones. La primera es sentir autoconmiseración y lamentarte por tu pasado y llorar por tu pasado, aún siendo creyente. Pero en tu posición de creyente, la invitación en esta noche de Cristo en la cruz del Calvario es, consumado es. Ese tu pecado fue llevado en la cruz. Ese tu pecado fue cubierto por la sangre de Jesús. No hay más
condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Tú puedes vivir en paz, tú puedes vivir en libertad. Consumado es. Tú no tienes deuda para con Dios. Consumado es. Consumado es si tú has nacido de nuevo. Consumado es si tú has hecho de Jesús el Señor de tu vida. Consumado es. No hay más condenación. No hay más acusación. No hay más. Alguien decía que yo en mi caminar sí pueden venir recuerdos del pasado que pueden señalarme y probablemente aún hoy hacerme sentir vergüenza. Probablemente. Tú puedes otra vez sentir autoconmiseración y decir, ay, qué pobre que soy, qué pena, que porque hice esto y a mí, porque me pasó, porque hice lo que tú quieras. Segundo escenario, lo que tú puedes hacer es, si no confesaste eso, decirle, Señor, sí es cierto, hice aquello. Y si hoy me avergüenza, Señor, perdóname. Padre, gracias, porque esto tú lo llevaste en la cruz y tu sangre que tú derramaste cubrió ese pecado. Señor, gracias porque consumado es. Ahora, si el enemigo viene y te trata de acusar por algo del pasado, que tú sabes lo confesaste, tú puedes dar gracias al Señor. De verdad. Tú puedes decir al Señor, Padre, gracias por esto que tú me perdonaste. Señor, te alabo por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Y luego dices, consumado es. Consumado es. Este grito fue un grito de triunfo. Fue un grito de victoria. Este es el cumplimiento de Génesis 3:15, el protoevangelio. Jesús pisó la cabeza del enemigo y lo puso bajo nuestros pies. Esto es extraordinario. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Consumado es. Antes, dice Pablo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne. Éramos esclavos de la carne, obedecíamos la carne. Alguien puede decir, yo soy libre, yo soy libre. No, no eres libre. Sin Cristo eres esclavo y esclavo del pecado. Tú vives para satisfacer tus deseos. Cristo, en la cruz, consumado es, nos hizo libres. Nos hizo libres. Él es nuestro Señor hoy. Él es nuestro Señor hoy. Finalmente, cuando Jesús grita consumado es, el velo del templo, dice las Escrituras, que se rasga, se parte, se divide en dos. Este templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recuerda, al lugar santísimo, antes del nuevo pacto, antes de Cristo, entraba una sola persona, una vez al año, representando al pueblo. Cristo en la cruz, consumado es, separa este velo, rompe este velo. Tú y yo tenemos ingreso a la misma presencia del Padre todo el tiempo, no una vez al año, todo el tiempo. Aun si estuviésemos en pecado, aun si estuviésemos en pecado, tenemos acceso a su presencia. Pero necesitas en un sentido que alguien te lo ore para que te lo pida, que te perdone. Tú puedes entrar a la misma presencia de tu Padre y decirle, Padre, pecado contra ti, perdóname. Y tu Padre, quien te conoce, quien estuvo presente en el día que Jesús derramó su vida por ti, no nos va a perdonar. No nos va a perdonar. Si tú nos visitas en esta noche y tú no has hecho de Jesús el Señor de tu vida, la invitación para ti en esta noche es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados. Mira la cruz.
Mira a la cruz. Él te ofrece gracia. Él te ofrece perdón de pecados. Tu tarea, arrepentirte ¿de qué? De tus pecados y abrazar por fe que esa cruz, que la obra de Cristo es real, es verdadera, que Él no solo se quedó en esa cruz, Él no está muerto en esa tumba, como mañana tú vas a escuchar en el mensaje. Él ha resucitado y esa es nuestra esperanza, de que si Él ha resucitado, nosotros un día vamos a resucitar con Él y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Amigo, arrepiéntete. Si no tienes a Cristo en tu vida, arrepiéntete. Si tú eres creyente, vive esta realidad. Consumado es. Consumado es. Vamos a orar.